Vamos a presentar a RALS, que es una red de asistencia legal y social que se dedica a la difusión, asesoramiento y atención en la temática de las personas con discapacidad. Vamos a hablar con Elizabeth Aymar, presidente de RALS. Hola, buenas tardes, Elizabeth. Gabriela y Bárbara te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicas? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿sí? Estábamos hablando de personas con discapacidad y los derechos que tienen estas personas. Y contábamos un poco del tema de la accesibilidad. Nosotras contábamos como experiencias personales, ¿no? De lo difícil que puede ser, no sé, ir a un restaurante y que haya escalones o el estado de las calles y demás. Y cómo la accesibilidad en la ciudad o en las ciudades forma parte de los derechos, que a veces no tenemos en cuenta, ¿no? Sí, en realidad, o sea, toda lo que es la legislación se ha modificado en torno a generar espacios más accesibles y es obligatoria en cuanto a lo que es obra nueva, por ejemplo, para accesos a cualquier restaurante, bares o a los niveles educativos en todos los que se trate, pero la realidad es que generalmente son obras muy costosas y entonces o no se hacen con el material que se requiere, o sea, si una rampa no se hace con determinada carga de material, se rompe, o se hace una rampa móvil que no tiene el declive que es indispensable para que la silla pueda, porque no sirve una persona con discapacidad que requiere a alguien que lo va a ayudar para bajar la rampa porque si no se cae. Claro, estamos en la misma, no estamos generando accesibilidad. O la rampa que se rompe y entonces la persona no la puede usar. Muchas veces se ve en las esquinas en general, hace una rampa que está mal hecha y que después se llena de agua, con lo cual es mucho peor. Realmente la accesibilidad no es buena en general para sillas comunes y menos para sillas con motor. Claro. Entonces, y esto también es de los accesos a espacios nuevos de esparcimiento que se abran, que generalmente cuentan con un baño que es que se aleja mucho de lo que es lo reglamentario, por cuanto puede tener una puerta que ingrese la silla, pero después si no tengo un giro para poder dar vuelta a la silla y poder usar el baño, deja de ser accesible. En general lo que uno puede ver es que las grandes cadenas americanas en general o europeas que abren acá algún negocio, esos tienen una norma internacional de accesibilidad y entonces uno puede ingresar. En el resto de los locales se dificulta el acceso. Claro, es bastante complicado. La ley está y está, pero no se cumple. La persona cumple. tiene el derecho a exigirlo a través de los canales correspondientes administrativos y hasta a través de un amparo en el caso que lo requiera. Claro. Por sí o a través de una asociación. Pero bueno, generalmente estas cosas, si uno no las reclama, a menos que se presente, ya te digo, a través de una asociación que pueda representar al colectivo de la persona con discapacidad, no se logra un resultado. Y es bastante difícil, ¿no? Veíamos dentro, bueno, de los derechos en general que a los que debieran acceder estas personas, uno que me interesaba charlar con vos particularmente es el de integrarse. Los chicos que tienen discapacidad tienen derecho a integrarse a la educación común. Y esto en los últimos años, yo creo desde mi perspectiva, que claramente no es de especialista, que se ha avanzado bastante porque uno escucha que hay chicos que tienen alguna discapacidad auditiva o que tienen alguna discapacidad intelectual y demás, que están integrados, ¿sí? Son los nenes que se habla de que están integrados en las escuelas. Ahora, ¿esto realmente se cumple? Mira, la realidad es que la ley está, o sea, de hecho, desde que se modificó la Ley Federal de Educación, aparece la obligatoriedad de recibir a niños con discapacidad. El tema es que desde lo que sería lo macro, uno tiene toda una normativa a través de la Convención sobre personas con discapacidad, pero la realidad es que el ingreso a la escuela, ya sea privada o sea pública, se dificulta por cuanto la escuela en general tiene algún reglamento interno que no se sabe de dónde lo ha sacado y que, por ejemplo, te puede decir, bueno, la escuela no está no tiene experiencia en abordaje con autismo, o lo tiene, entonces ingresan
pero no ingresa síndrome de Down, o no puede ingresar alguien con una silla de ruedas, cuando en realidad podés pasar el aula abajo. ¿Y eso te lo puede decir la escuela? A mí me queda esta duda. De hecho lo dice la escuela, por eso cuando uno ve, o sea, nosotros que hace muchísimos años que trabajamos en esto, y uno ve 20, 25 personas a veces diariamente, claro. Vos podés hacer un relevamiento donde decís, bueno, realmente con las escuelas que integran te las acordás y no son más de 15, 20. Y todos terminan yendo a la misma escuela, y vos ves gente que vive en Lugano y va a una escuela en Belgrano, sencillamente porque la escuela integra. Entonces, en la escuela pública el otro problema es el acceso de maestras de auxiliares que no tengan que ver con la planta permanente. Muchas veces todo lo que es comunicación aumentativa o alternativa, que son medios de comunicación muy avanzados, generalmente el personal de planta de la escuela pública no está preparado para eso. Claro. Entonces la persona debe ingresar a la escuela con un personal equipado y con conocimientos de ese tipo, y no puede ingresar porque la norma dice que no podés tener una persona que no sea de planta permanente. Claro, es complicado, porque la otra vez me comentaba una persona conocida que tiene un nene con Asperger, que el nene iban a empezar a hacer una integración y iba a ir con un acompañante terapéutico, pero la escuela le exigía que el acompañante terapéutico formara parte de una institución. Entonces ella decía, bueno, pero yo quiero elegir entre todas las posibilidades la que sea mejor para mi hijo, y no podía porque tenía como acotado a determinadas instituciones, y si no la escuela le decía que no podía ingresar. ¿Eso es legal hacerlo? No. A mí me parecía. Yo le de ninguna manera. Lo que pasa el tema es que cuando uno, y para hacer para que se entienda, en discapacidad aparecen dos grandes reclamos, que son dos cuestiones que las personas con discapacidad, sea que la adquiriste o es de nacimiento, necesita, y que son prestaciones de salud y son prestaciones de educación. Sí. Las prestaciones de salud, o quizás las prestaciones de acceso también a lo que es accesibilidad, uno quizás puede hacer un reclamo administrativo, verbal, luego un amparo, y de alguna manera se mantiene impersonal, porque uno nunca va a conocer quizás ni al gerente, ni al jefe del municipio, ni al gerente de la obra social. Lo puede manejar otra persona, hasta un abogado. Claro. En el caso de la escuela, lamentablemente, y nosotros tenemos una experiencia varias experiencias de amparos, donde obligábamos a la escuela a tomar al chico y a tomarle el asistente, la realidad es que después el niño duró 1 o 2 años en la escuela, porque después el chico va todos los días ahí. Claro. Y si la escuela no lo quería... Un fallo judicial no le cambia la cabeza a nadie. No. Entonces, la realidad es que termina un desgaste donde el chico se va, porque si no también hay otras que funcionan como espacios donde se le da el espacio al chico, pero el chico no hace ningún tipo de integración desde ningún tipo. Claro. La escuela no solo sirve para educar, sino para integrarse desde el juego, desde el aprendizaje, desde la convivencia. Sí, sociabilizar con otros. Sociabilizarlo. Entonces muchas veces se lo deja entrar, se le pide una maestra integradora permanente, y entonces se hace como un aula aparte donde el chico está ahí en un rincón. Claro. ¿Y de qué manera crees vos que puede cambiar esta situación? Digo, si no puede cambiar a partir de un amparo, porque por más que yo obligue a la escuela, como vos decías, eso no les cambia la cabeza. ¿De qué manera crees vos que podemos de acá en más cambiar para de verdad integrar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad? En realidad, o sea, si bien uno supone que estos cambios tienen que hacerse en base a legislación, nosotros tenemos mucha legislación, Argentina tiene muchísimas leyes. Detrás de una ley tiene que haber una política pública clara, Claro. a querer que se cumpla esa ley. Cuando no hay una política clara tendiente a eso, necesitamos que los padres, a través de asociaciones o agrupados sencillamente, puedan hacer estos reclamos, porque estos reclamos muchas veces no es lo mismo acercarse a un legislador, un papá, que acercarse 10. Y entonces muchas veces eso hace fuerza como para que alguien piense en generar algún tipo de política pública. Los recursos judiciales también acompañan esto, porque bueno, la realidad es que si no hubiese, en la Argentina la legislación ha ido acompañándose en función de fallos judiciales que iban diciendo qué era lo que había que hacer. Claro. Pero bueno, uno no siempre
tiene que esperar ser el héroe en la situación, y la verdad que pedir a las personas con discapacidad que lo sean sería como mucho. Entonces a veces contamos con personas que, bueno, que son muy resilientes, capaces de enfrentar un amparo y todas las consecuencias de esto, y que hacen mucho para otros, quizás a veces a desmedro de ellos mismos. Pero la idea es que, bueno, que sea un poco un mix, ¿no? De que las asociaciones de padres puedan reunirse, que pueda haber un reclamo y que no queden las cosas en la simple esto que vos contabas. Me contaron, me dijeron, bueno, hay organismos donde tienen que recibir una denuncia, y la denuncia a veces es una simple nota hecha por un papá que pide una constancia de que dejó la nota. Y decime, ¿cómo se puede comunicar la gente si alguien de las personas que nos están escuchando tiene alguna problemática relacionada a esto? ¿Cómo se comunica con RALS? Bueno, a través de Facebook tenemos REC-RALS, a través de la página, que es www.rals.org.ar. Hay un mail, info@rals.org.ar, y si no, los teléfonos, que son 4371-5940 y 4372-4766. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth, por habernos contado, ¿sí?, desde tu experiencia y de la experiencia de la organización, un poco de qué se trata esto, ¿sí? No, gracias a ustedes. Bueno, te mando un beso. Muchas gracias. Luego. Hablamos con Elizabeth Aymar, presidente de la Red de Asistencia Legal y Social.